Vamos a resolver este ejercicio. Dice, con el objeto de satisfacer ciertas especificaciones un comerciante mezcla cola seca, cuyo precio de venta es de 3,12 pesos por libra, con cola que contiene 22% de humedad, cuyo precio de venta es de 1,75 pesos por libra. De tal forma que la mezcla contiene 16% de humedad. ¿Cuál debe ser el precio por libra de cola mezclada? Lo primero, como siempre hemos dicho, que debe hacerse es leer y entender el enunciado. El entender bien el enunciado permite elaborar un buen diagrama de flujo, el cual es el segundo paso dentro de este procedimiento. Después de leer y entender el enunciado, podemos realizar o dibujar y etiquetar el siguiente diagrama de flujo. Tenemos dos corrientes de entrada a una operación que en este caso va a ser un mezclado, que por lo tanto se realizará en un mezclador. Entonces nuestra unidad de proceso la vamos a denominar mezclador. Y tenemos dos corrientes de entrada. Una de ellas es la cola seca. Esta cola seca tiene un costo de 3,12 pesos por libra. La segunda corriente de entrada es una corriente de cola húmeda. La cual tiene un costo de 1,75 pesos por libra, pero tiene una humedad del 22%, es decir, un 22% en contenido de agua y por lo tanto el resto, es decir, 78% es un contenido en cola. Con ello se obtiene una cola resultante que contiene un 16% de agua y como consecuencia de ello un 84% de cola. Es el precio de esta cola resultante el que deseamos saber. Con eso pues tenemos nuestro diagrama de flujo y procedemos a determinar las unidades. Pues las unidades van a ser en masa porque los datos que tenemos son en porcentaje masa. Entonces, y también los precios, los costos los tenemos por unidad de masa. Luego las unidades serán en libras y los porcentajes máximos. Eso nos permite establecer nuestra base de cálculo. Ya sabemos que debe ser entonces en libras.
y podría ser 1 libra de cola resultante. ¿Por qué esa es una buena base en este caso? Porque al determinar el precio, estaríamos estableciendo el precio por libra de cola mezclada, porque nuestra base de cálculo es 1 libra de cola mezclada. Entonces, al establecer el precio, el costo, lo tendríamos tal y conforme nos lo están pidiendo. Una vez establecida la base de cálculo, debemos determinar los grados de libertad. Los grados de libertad los expresamos como los balances de masa independiente que podamos plantear en este caso, más las especificaciones que nos da el ejercicio, menos las incógnitas. Entonces, vamos a mirar cada uno de esos 3 aspectos. Los balances de masa independiente, en este caso, son 2, porque tenemos 2 componentes en todo el proceso. Porque hay 2 componentes en todo el proceso, los cuales son la cola y el agua. 2 componentes. Especificaciones. El ejercicio nos da una especificación y es el costo de cada una de las colas que se utilizan como alimentación al mezclador. Entonces, tendremos una especificación, que son los costos. Ahora, ¿por qué es una especificación? Porque con los costos dados, son 2, con los costos dados podemos o se puede plantear una nueva ecuación. Se puede plantear una nueva ecuación la cual nos permite resolver una incógnita. Ahora bien, ¿cuáles son las incógnitas? O mejor, ¿cuántas incógnitas tenemos? Volvemos a la página anterior y encontramos. En la corriente 1 tenemos una incógnita que es la masa. La composición no es incógnita porque esta corriente tiene una composición del 100% de cola. En la corriente 2 tenemos otra incógnita que es la masa. No tenemos incógnitas en las composiciones porque esta es conocida, 22% de agua y 78% de cola. Y en la corriente de salida no tenemos incógnita de masa porque nuestra base de cálculo es 1 libra de esa corriente y la composición es conocida. Pero tenemos una incógnita a resolver que es el costo. Entonces, considerando que los costos son una especificación, podemos decir que en este caso tenemos 3 incógnitas. Las incógnitas son 3, que serán la masa 1, la masa de la corriente 2 y el costo de la corriente producida o corriente marcada con el número 3.
Ahora, dentro del procedimiento, pues planteamos las ecuaciones. En cuanto a los balances de masa independiente, pues debemos plantear dos balances de masa. Estos pueden ser el balance total de masa, que en este caso sería lo que entra igual a lo que sale. Masa 1 más masa 2 igual a masa 3, es decir, masa 1 más masa 2 igual a 1 libra. Y podemos plantear el balance parcial de masa para el agua. ¿Por qué mejor el balance parcial de masa para el agua que el balance parcial de masa para la cola? Porque el agua está únicamente en dos corrientes. En cambio, la cola está en tres corrientes. Por lo tanto, en la ecuación del balance de masa para la cola, tendríamos tres miembros. Y en cambio, en el balance de masa para el agua, solo dos. El balance de masa para el agua sería el agua entrante, el agua que ingresa al proceso, es igual al agua que sale del proceso. Lo que entra es el 22% de la corriente 2 y lo que sale es el 16% de la corriente 3. Como sabemos que la corriente 3 es igual a 1 libra, entonces podremos obtener el valor de M2, ya que 0,22 M2 igual a 0,16 libras. Es decir, M2 es igual a 0,16 libras dividido entre 0,22. Y por lo tanto, ya tenemos el valor de M2 como 0,727 libras. Y utilizando este valor en la ecuación del balance total de masa, podremos decir entonces que M1 es igual a 1 libra menos 0,727 libras, es decir, M1 es igual a 0,273 litros. Obsérvese que los dos balances de masa me permitieron determinar las dos incógnitas de masa, permitieron calcular las dos incógnitas de masa. Pero tenemos otra ecuación. Esa ecuación es la especificación. La especificación, como dice arriba, da costos y por lo tanto plantear una ecuación con esa especificación permitirá determinar el costo de la corriente de salida. La especificación en este caso la podemos plantear de la siguiente manera. Una de las corrientes de entrada, la cola seca justamente, tiene un costo de 3,12 pesos por libra, pero se tienen M1 libras. Y la otra corriente de entrada, que es la cola con un 22% de humedad, tiene un costo de 1,75 pesos por libra. Voy a escribirlo de esa forma en los dos lados. Pero de esa corriente se tiene una masa de M2 libra. Si sumamos estos dos costos, ya multiplicados por las libras correspondientes, obtendremos el costo por libra de
la corriente producida, que en este caso es M3, es decir, una libra. De esa forma planteamos la ecuación de costos y la resolvemos. Lógicamente reemplazando los valores correspondientes. 3,12 pesos por libra multiplicado por 0,273 libras más 1,75 pesos por libra multiplicado por 0,727 libras. Estos valores 0,873 libras y 0,727 libras fueron los resultados de los balances de masa. Esto es igual a el costo por libra de una libra, que es lo que se va a producir. Entonces, resolvemos y encontramos que el costo es igual a 2,12 pesos. Lógicamente, costo por libra, porque M3 vale una libra. Por lo tanto, se puede decir que la respuesta en este caso es que la libra producida se debe vender a 2,12 pesos. Muchísimas gracias.